El lujo de la mansión de Dallas era un insulto opulento al dolor de Isabela. Un vasto monumento de mármol y cristal donde el único sonido constante era el llanto persistente y desgarrador de su hija. La riqueza acumulada por su difunto esposo parecía convertirse en una barrera, aislándola de cualquier consuelo genuino o ayuda práctica en ese momento de profundo dolor y desesperación. Emily, con solo 6 meses, no representaba la continuidad, sino un peso aplastante de responsabilidad que Isabela sentía que no tenía fuerzas para soportar. Las gigantescas habitaciones, perfectamente decoradas, parecían engullirla, dejándola sola con el sonido ensordecedor de su propia incompetencia. Se preguntaba si toda esa riqueza valía el vacío que sentía mientras acunaba a la bebé que parecía rechazar su tacto. La mansión era, en efecto, una cámara de resonancia para su fracaso como madre. Isabela, una viuda prematura, demasiado hermosa para estar tan destrozada, pasaba las noches despierta, exhausta y asustada. La cuna de Emily era de madera italiana, pero la niña lloraba como si estuviera sobre piedras, rechazando todas las comodidades materiales que ofrecía una vida de lujo. Isabela lo intentó todo: tés calmantes, ruido blanco, terapeutas caros e incluso viajes nocturnos en coche con la vana esperanza de calmar a su hija. Su piel pálida y sus profundas ojeras eran testigos silenciosos de una batalla que estaba perdiendo contra un bebé indefenso. El contraste entre su vida de privilegios y su miseria emocional era marcado e insoportable. Sentía la presión de sus amigos y su suegra, quienes la miraban con lástima y un juicio silencioso. La bebé lloraba por algo que a Isabela le faltaba. Quizá la fuerza de su padre, quizá una paciencia agotada por el dolor, o quizá simplemente una conexión que los separaba por un abismo inexplicable. Isabela se aferraba al recuerdo de su marido, intentando encontrar en él la respuesta a la quietud de su hija, pero solo encontraba más dolor. Cada lágrima de Emily era un alfiler clavado en la convicción de Isabela de que era una madre incompetente, incapaz de cumplir el rol que le había impuesto la tragedia. Los especialistas la visitaban semanalmente, pero sus diagnósticos eran fríos y clínicos, tratando a Emily como un problema por resolver, no como un ser amado. El silencio en la casa, cuando llegaba, era solo el tenso intervalo antes del siguiente ataque de llanto. La sala con su arte moderno era un santuario de diseño impecable, pero completamente carente de vida y calidez humana. Emily era alimentada por enfermeras capacitadas, pero regurgitaba la mitad de sus biberones, como si su pequeño cuerpo rechazara el alimento impersonal. El reconocido pediatra que atendía a la élite de Dallas había sugerido que Emily podría tener un trastorno sensorial, una frase velada que resonaba en la mente de Isabela. «Tu hija está rota». Este juicio frío e inhumano solo profundizó la desesperación de Isabela, haciéndola cuestionar su propia valía y cordura. Se sentó junto a la cuna, rezando por un milagro o por una noche de sueño ininterrumpido. La soledad era la única invitada permanente. Los juguetes caros, apilados en un rincón, permanecían intactos, coloridos e irónicos, observando el drama silencioso de la familia. Isabela sabía que necesitaba ayuda, pero temía que cualquiera que contrataran confirmara sus peores sospechas. Llamó a la agencia de servicios domésticos con voz entrecortada, pidiendo a alguien discreto y eficiente, sin saber que estaba a punto de invocar al destino mismo en su sala. El anuncio de la llegada de una nueva empleada doméstica trajo una mezcla de alivio y temor a la viuda, temiendo la intromisión de una extraña en su caos cuidadosamente contenido. No buscaba una madre sustituta, sino una solución rápida y profesional a un problema insoluble. La ausencia de su esposo era un vacío físico en la casa, y Emily parecía sentirlo con una sensibilidad aterradora, como si lamentara un dolor que los abarcaba a todos. Isabela intentó convencerse de que solo se trataba de cólicos, reflujo o cualquier diagnóstico médico que justificara su incapacidad para calmar a su hija. Recordó los planes de la pareja, la alegría con la que habían decorado la habitación, la promesa de una vida familiar feliz, todo ahora aplastado por el peso del destino. El vacío emocional era la mayor herencia de Emily,
e Isabela no sabía cómo llenarlo, ni siquiera con todo su frágil amor. Deseaba desesperadamente que la nueva criada le trajera no solo la habilidad de limpiar, sino también una especie de magia. La imagen del coche destrozado y la sirena a todo volumen de aquella noche de enero quedó grabada en la retina de Isabela, un recuerdo brutal que el lujo no podía borrar. El dolor por su marido era una oleada constante que la ahogaba, dejándola sin aliento y, peor aún, incapaz de ofrecer oxígeno emocional a la pequeña vida que él había dejado atrás. Revivía sin cesar la última conversación tonta, el último te amo apresurado, en una autoflagelación sin fin, buscando un error que pudiera deshacer lo irrefutable. El dolor era tan denso que se cernía sobre ella como una nube, impidiéndole ver a su hija con claridad, solo como la última promesa de un amor perdido. El peso de la ausencia de su marido era la carga que soportaba, y el llanto de Emily era la incesante banda sonora de esa carga. Isabela intentó amar a Emily, intentó sentir el torrente de cariño que todas las madres describían, pero el dolor del duelo era un filtro impenetrable. Su conexión con su hija se sentía rota, un hilo invisible roto por la tragedia que la había dejado sola y sin preparación para la maternidad. La bebé era un recordatorio constante de lo que había perdido, un ser diminuto que exigía una energía que ya no tenía, agotada por la falta y la culpa. Se veía a sí misma como un cascarón, funcionando solo en automático, cumpliendo con las tareas esenciales de alimentar y cambiar pañales, pero vacía de alma y paciencia. Los meses se prolongaron en una rutina tediosa y dolorosa. Los especialistas iban y venían, todos coincidiendo tácitamente en que Emily era un caso difícil, una bebé que se resistía al consuelo, diagnosticada con una irritabilidad extrema. La palabra rota era el eufemismo del terapeuta para la incapacidad de Emily para tranquilizarse, una definición clínica que dolía más que cualquier acusación directa. El dolor de Isabela se consideró la causa, la incapacidad de su madre para tranquilizarla, pero el veredicto fue severo. La bebé sufría las consecuencias de la fragilidad emocional de su madre. Isabela se sintió aún más culpable al darse cuenta de que su dolor literalmente estaba dañando a su hija. Recordó las primeras semanas cuando intentó amamantar a Emily, una experiencia que se convirtió en una pesadilla de frustración y llanto. El cuerpo de Isabela no producía suficiente leche, un defecto biológico que interpretó como una señal más de su incompetencia maternal. Se rindió a los biberones, pero la distancia emocional persistió, convirtiendo la lactancia en un ritual frío y mecánico. El vínculo maternal, que debería haber sido instintivo y fluido, se vio endurecido por el trauma y la falta de sueño. Se sentía como una máquina de cuidados, carente de la ternura necesaria para el amor. La ausencia de su esposo era evidente en cada detalle, desde el lado vacío de la cama hasta las decisiones triviales sobre la crianza de su hija. Todo recaía ahora sobre Isabela. Fantaseaba con su regreso, imaginándolo abrazando a Emily con la misma fuerza y confianza que tenía en la vida, capaz de devolverle la paz con una simple caricia. Esta fantasía era un refugio peligroso, pues le impedía aceptar la realidad y seguir adelante con su hija. El peso de su ausencia era el peso de la soledad forzada, de la responsabilidad intransferible. Isabela hojeó los álbumes de fotos, buscando en la sonrisa de su esposo la fuerza para sonreírle a Emily, pero sus intentos fueron forzados, casi dolorosos. Emily respondió a la sonrisa forzada con nuevas lágrimas, como si la falsedad de Isabela fuera más perturbadora que su tristeza explícita. La bebé era, de alguna manera misteriosa, un espejo del alma de Isabela, reflejando el caos y el dolor que su madre intentaba ocultar bajo la fachada de una viuda serena. Era una niña que exigía autenticidad, e Isabela no tenía nada que dar. Rosa Martínez llegó a la mansión bajo el brillante sol de Dallas. Su figura pequeña y firme contrastaba con la sofisticación estéril del entorno, trayendo consigo el olor a tierra mojada y jabón puro. Vestía ropa sencilla y sostenía un rebozo doblado, un chal tradicional mexicano de algodón colorido. Parecía un trocito de la vida real en medio de una decoración de revista.
La criada, contratada apresuradamente por la agencia, aparentaba más de los 40 años que figuraban en su currículum, y sus ojos oscuros desprendían una sabiduría serena y sufrida. Isabela la recibió con la frialdad formal de quien contrata un servicio de lujo, esperando solo una discreta competencia. El primer encuentro de Rosa con Emily fue un accidente forzado por el destino, mientras Isabela intentaba sin éxito calmar a la bebé durante otro de sus incontrolables ataques de llanto. Rosa, que estaba desempacando sus pocas pertenencias, oyó la angustia y entró en la habitación sin pedir permiso, impulsada por un instinto más antiguo que las reglas de la casa. Se acercó a la niña que lloraba en brazos de su exhausta madre y extendió las manos, un gesto de ofrenda silenciosa y encantadora. Isabela, al límite de su cordura, entregó a su hija, la pura rendición de alguien que no tenía nada que perder. El milagro comenzó con el silencio del llanto, que terminó abruptamente cuando Rosa acunó a Emily contra su hombro, envolviéndola no con el rebozo, pero con el aura de su fuerte presencia. Rosa comenzó a mecer al bebé con un ritmo lento, casi imperceptible, y luego su voz grave y profunda llenó la habitación. Era una vieja canción de cuna, una abuela en español, sobre estrellas y montañas, una melodía que hablaba de raíces y calidez humana, algo extraño y profundamente familiar. La melodía era melancólica, pero el efecto fue inmediato y transformador. Emily dejó de gritar, su cuerpo tenso se relajó con un profundo e inaudible suspiro de alivio, y sus hinchados ojos azules se fijaron en el rostro tierno y moreno de Rosa. La canción pareció penetrar el alma de Emily, llenando el vacío que el dinero y la terapia no podían llenar, como si esa canción fuera el alimento que necesitaba. El rostro de Isabela, observando la escena desde la puerta, se contorsionó con una mezcla de incredulidad, conmoción y una punzada de celos y admiración. La criada había logrado lo que los médicos más caros no habían logrado en meses de intentos infructuosos. Al terminar la canción, la mansión quedó en completo silencio por primera vez desde el accidente. Un silencio tan denso que era casi palpable, y solo se oía la suave respiración de Emily. La bebé no solo había dejado de llorar, sino que dormía profundamente. Un sueño plácido que parecía imposible para una niña así. Rosa acomodó a Emily en la cuna con la delicadeza de quien toca un cristal y la cubrió con la manta, antes de salir de la habitación con la misma discreción con la que había entrado, sin hacer alarde de su extraordinaria hazaña. Isabela pasó el resto del día al borde de la cuna, observando a Emily dormir, como si temiera que el más mínimo movimiento rompiera el hechizo de la desconocida. Sintió una inmensa gratitud y al mismo tiempo una dolorosa humillación, la certeza de que la conexión que su hija necesitaba provenía de una fuente inesperada y culturalmente distante. El contraste entre la riqueza de la casa y la sencillez de la canción mexicana era prueba de que el amor y la seguridad no se compraban, solo se daban con el alma. La leve sonrisa de Emily mientras dormía era prueba irrefutable de que Rosa era el milagro que buscaba. El milagro del sueño de Emily trajo una extraña quietud a la mansión, pero en la mente de Isabela, el ruido de la desconfianza y la duda se volvió ensordecedor. Una batalla entre la razón y la gratitud. El alivio de ver a su hija finalmente en paz era palpable, pero la sensación de que una extraña había logrado lo imposible donde ella, su madre, había fracasado, era un veneno lento y sutil. Isabela observaba a Rosa con una intensidad casi enfermiza, intentando descifrar el secreto tras sus movimientos lentos y su mirada serena, buscando un defecto que justificara sus crecientes celos. La gratitud era un peso que la hacía sentir en deuda con la criada, y esto la perturbaba profundamente. Los especialistas convocados de nuevo trajeron informes fríos y académicos que solo sirvieron para alimentar la desconfianza de Isabela, traduciendo el milagro de Rosa en términos clínicos de dependencia. La terapeuta, una mujer rígida y formal, advirtió a Isabela sobre el riesgo de crear un vínculo insano con la empleada doméstica, utilizando un lenguaje técnico para deshumanizar el afecto que sentía la bebé.
Argumentaron que Emily solo buscaba una figura de apego sustitutiva y que su llanto cesaba por miedo a la ausencia, no al amor. Un argumento cruel que Isabela, en su desesperación, casi aceptó. El coro de voces contra Rosa parecía hacerse eco de la propia inseguridad de Isabela. Isabela se encontraba dividida entre la lógica de los informes y la evidencia irrefutable de sus propios ojos. En brazos de Rosa, Emily era una niña diferente, sonriente, relajada y receptiva. Una bebé que nunca había conocido. La desconfianza era un mecanismo de defensa, la forma en que Isabela protegía su rol de madre y evitaba el dolor de admitir que la criada era más competente para amar a su hija. Intentó recrear los gestos de Rosa, meciendo a Emily y cantándole canciones de cuna en inglés. Pero el resultado siempre era el mismo: llanto renovado y la necesidad de llamar a Rosa. Este fracaso fue un golpe constante a su autoestima. La duda crecía: ¿por qué una desconocida, con poca educación y proveniente de un entorno tan diferente, podía calmar a su hija cuando ella, con todos los recursos del mundo, había fracasado estrepitosamente? Isabela comenzó a monitorear las interacciones de Rosa con Emily a través de las cámaras de vigilancia, no por seguridad, sino con la secreta esperanza de atrapar a la criada cometiendo un error, un desliz que la liberara de esa dolorosa gratitud. Buscaba pruebas de que Rosa era simplemente una empleada afortunada, no una figura maternal superior. El dilema moral la consumía. Alejar a Rosa significaba devolver a Emily al infierno del llanto y la desesperación, poniendo en riesgo el bienestar emocional de su hija, pero retenerla significaba aceptar la derrota y la humillación pública. Isabela intentó racionalizar, diciéndose que Rosa era solo una herramienta necesaria, un remedio temporal, pero la sonrisa de Emily en el regazo de la criada desmanteló todas sus defensas intelectuales. La niña había tomado su decisión instintiva, y la madre legal estaba siendo rechazada. Isabela recordó las advertencias de su madre sobre los peligros de encariñarse con las empleadas domésticas, sobre la necesidad de mantener límites y distancia, y este frío consejo ahora parecía cobrar una nueva y cruel relevancia. La presión social y la desconfianza hacia los expertos eran fuerzas poderosas que la impulsaban a despedir a Rosa e intentar resolver el problema Emily sola, incluso a costa de su propia cordura. Estaba atrapada en su propia cultura, donde la riqueza dictaba el valor y el instinto se ignoraba en favor de la frialdad clínica. La sala de reuniones de la mansión, usualmente usada para cerrar tratos millonarios, se transformó en una austera sala de audiencias donde el destino de Rosa se juzgaba mediante informes, protocolos y voces frías, todo en contra del instinto maternal de Isabela. La terapeuta, la doctora Evelyn Reed, despertó. Casó que detallaba los signos de dependencia patológica de Emily hacia Rosa, utilizando jerga psicológica para enmascarar una simple observación. La bebé prefería a la criada a su madre. Isabela escuchaba con el corazón encogido, sintiéndose la principal culpable de haber permitido que esta conexión prohibida floreciera. La presión para retirar a Rosa era abrumadora y provenía de todos lados. De los médicos, que temían perder el caso de una niña a la que consideraban problemática, de la suegra de Isabela, que veía la presencia de Rosa como una afrenta a la dignidad familiar, y de la propia Isabela, que ansiaba recuperar el control. El doctor Reed insistió en la necesidad de reforzar el vínculo materno primario, eliminando la figura sustituta, un cruel eufemismo para despojar a Emily de su única fuente de paz. El discurso era convincente y racional, pero no lograba explicar la genuina alegría en el rostro de la niña. Isabela intentó defender a Rosa, mencionando su sueño ininterrumpido y el peso que Emily finalmente estaba aumentando, pero sus palabras fueron ahogadas por la autoridad clínica y el miedo a ser vista como una madre negligente que delegaba sus responsabilidades. La culpa la invadió en oleadas sofocantes. Se sentía la peor madre de todas por necesitar a una desconocida, una simple inmigrante, para satisfacer la necesidad de afecto de su propia hija. Este sentimiento de fracaso fue el principal motivo que la llevó a considerar despedir a Rosa. La terapeuta le dio un ultimátum frío.
O Rosa era retirada inmediatamente, o el caso se consideraría en riesgo, y se escalaría a servicios sociales. Una amenaza velada que golpeó a Isabela como un puñetazo en el estómago. La idea de perder a Emily en el sistema de acogida, por no haber sabido amarla como es debido, era un terror paralizante que la hacía vacilar. Observó los informes, buscando en las palabras impresas una justificación para lo que su corazón se negaba a aceptar. Isabela sabía que si despedía a Rosa, tendría que enfrentarse de nuevo a las lágrimas y la desesperación de Emily. Pero la presión de ajustarse al protocolo y a lo que se esperaba socialmente de una madre de esa clase era casi insoportable. Se vio obligada a elegir entre la felicidad de su hija y su propia reputación de madre competente y con control. La voz de la razón gritaba: «Despídela», pero un susurro profundo, su instinto maternal latente, llamó a Rosa. Esa noche, mientras Isabela intentaba sin éxito mecer a Emily, el llanto de la bebé parecía más que dolor. Parecía una súplica, una protesta contra la estupidez del mundo adulto que intentaba separarla de su único consuelo. Isabela lloró en silencio, abrazando a su hija, que se acurrucaba contra su pecho pero no se calmaba, sintiendo la derrota en cada músculo tenso de su pequeño cuerpo. Comprendió que el amor de Rosa era lo único real en ese océano de falsedad y riqueza, y que luchar contra él era luchar contra la propia felicidad de Emily. Los días se convirtieron en una sucesión de observaciones furtivas, de momentos robados en los que Isabela espiaba a Rosa y Emily, buscando la clave del vínculo que la excluía. Pero lo que encontró fue una ternura que la desarmó y la conmocionó profundamente. Rosa, sentada en el suelo de la habitación de los niños, acunaba a Emily, quien apretaba el dedo de la criada con una fuerza sorprendente, una fuerza que denotaba absoluta confianza y seguridad. La bebé no solo toleraba a Rosa, se iluminaba en su presencia, como una flor que se abre al primer rayo de sol. El contraste entre el llanto de la bebé en sus brazos y la risa de la bebé en el regazo de Rosa fue una puñalada fría en el corazón de Isabela. Isabela notó cómo Rosa le hablaba a Emily, no con el tono fuerte y forzado que ella misma usaba, sino con suaves susurros en español, contándole historias de su tierra natal y de la familia que había dejado atrás. La voz de la criada era una caricia sonora que tranquilizaba a la niña, y Emily respondía con balbuceos de placer, apoyando la cabeza en el regazo de Rosa con una paz que nunca mostró con Isabela. La escena era un retrato de la maternidad pura, sin protocolos ni expectativas. Lo que más perturbó a Isabela, y lo que encendió sus primeras alarmas, fue la intensidad de la mirada de Rosa hacia Emily. Una mirada que trascendía el deber profesional, una mirada de posesión silenciosa, de profundo reconocimiento, de adoración incondicional. Era la misma expresión que Isabela había visto en viejas fotografías de su madre, una mirada inalcanzable. Rosa miró a la bebé como si la volviera a ver, sin conocerla, como una madre mira a su hija que regresa de un largo viaje. Esta observación fue el hilo invisible que la conectaría con la verdad. Isabela intentó ignorar la extraña sensación, atribuyéndola a sus celos y fragilidad emocional, pero la mirada de Rosa le daba razón. Empezó a prestar atención a los pequeños detalles. La marca de nacimiento en la nuca de Emily, la forma en que Rosa acariciaba ese punto exacto, la vacilación de la criada al alejarse de la niña para comenzar su trabajo. Todo indicaba una familiaridad que trascendía la línea entre criada y patrona. Esa tarde, Isabela sorprendió a Rosa cantando una nueva canción. Abuela, y las lágrimas corrían silenciosamente por el rostro de la criada mientras mecía a Emily, con un ritmo casi lastimero, pero la expresión de su rostro no era de tristeza, sino de un dolor antiguo y resuelto. Un dolor que solo una madre puede sentir. Isabela se retiró sin ser vista, con la oscura certeza de que había más que un simple vínculo entre ambas, presintiendo que la verdad se escondía tras una puerta que no se atrevía a abrir. La casa, antes llena de lágrimas, ahora estaba llena de secretos. Isabela sintió que le dolía el corazón una nueva forma de celos.
los celos de alguien que tiene el título de madre, pero no el instinto, y de alguien que se siente despojado de un amor que nunca tuvo. Se dio cuenta de que Rosa no era solo cuidando de Emily, ella era reclamarlo con cada caricia y cada canción. La mirada de esa madre, pura e inconfundible, fue el gancho que la arrastraría a una realidad que revolucionaría su vida. La oscura certeza de Isabela se convirtió en una obsesión frenética que la impulsó a hurgar entre las pertenencias de su esposo, buscando una respuesta racional a la anomalía que Rosa representaba en sus vidas, una necesidad urgente de demostrar que la criada no era más que una empleada. Revolvió entre oficina en casa intacta, abriendo cajones cerrados y descifrando contraseñas que él había dejado, adentrándose en un mundo secreto de finanzas y negocios que ella nunca había entendido. El aroma de su perfume aún flotaba en el aire, como un fantasma que la guiaba. Fue en el fondo de un armario, tras una pila de viejos documentos fiscales, donde Isabela encontró la oxidada y olvidada caja metálica con el nombre de su esposo garabateado a bolígrafo. Dentro, había más que solo contratos y pólizas. Había una carpeta con membrete con el nombre de un desconocido bufete de abogados de Miami, y el título, en negrita: Proceso de adopción. Menor no identificado. Los pulmones de Isabela perdieron aire, y el mundo de certezas que había construido su marido se derrumbó de golpe. Los documentos eran fríos y clínicos, pero la verdad que revelaron fue devastadora. Emily no era su hija biológica. La pareja había buscado a la bebé tras años de intentos fallidos de concebir. Y su esposo había orquestado la adopción en secreto, temiendo que Isabela, emocionalmente frágil, no aceptara un hijo que no fuera suyo. Había ocultado la verdad bajo la apariencia de un embarazo ficticio, obligando a Isabela a fingir un embarazo que solo existía en su mente y en la ropa holgada que vestía. La conmoción por la mentira fue casi tan grande como el dolor. Isabela leyó los detalles con ojos vidriosos, sintiendo la traición de su esposo como un dolor físico, la sensación de haber vivido una farsa lujosa, donde ella era simplemente la protagonista de una obra que él había escrito. Pero lo peor estaba por venir. El detalle que la dejó sin aliento, el formulario de renuncia a los derechos maternales, firmado con una letra sencilla y vacilante, llevaba un nombre que ya conocía de sobra: Rosa Martínez. El mundo daba vueltas, e Isabela tuvo que agarrarse a la mesa de caoba para no caerse. El papel arrugado en su mano temblaba. El nombre de la criada confirmaba la locura que la había atormentado durante semanas. La mujer que había entrado en su casa a limpiar el polvo y lavar la ropa era la madre biológica de su hija, la dueña de la mirada amorosa que la había desarmado y humillado. El milagro de la calma de Emily tenía ahora una explicación biológica y cultural. Estaba respondiendo al aroma, la voz y el alma de la mujer que le había dado la vida. Isabela sintió la fría rabia de la traición y el dolor punzante de la verdad fusionarse, al darse cuenta de que Rosa había entrado en su casa sin saber que estaba entrando en la casa de su propia hija. Una cruel ironía, digna de una tragedia. El dolor del duelo por su esposo fue reemplazado por el dolor de la desilusión, y la desconfianza que sentía por Rosa se transformó en una comprensión agonizante. El secreto en los papeles fue el detonante de una guerra que estaba a punto de estallar. El enfrentamiento no fue una explosión de gritos y acusaciones, sino un susurro entrecortado en el centro de la cocina gourmet, un silencio tenso que solo el llanto de Isabela pudo romper, aferrada al papel arrugado con la verdad impresa que había descubierto. Isabela llamó a Rosa con voz ronca, sin saber si la ira, el dolor de la mentira o la compasión por la mujer a la que estaba a punto de destruir la abrumaban. Rosa, que estaba limpiando la encimera de cuarzo, se giró y vio el papel, y la sangre pareció desaparecer de su rostro moreno. Rosa no intentó negarlo ni huir. Sus ojos oscuros y profundos se encontraron con los de Isabela con un dolor mutuo, una resignada aceptación que denotaba años de sufrimiento silencioso, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. La camarera bajó la cabeza y comenzó a hablar en español mezclado con un inglés vacilante.
con la voz entrecortada por la emoción, pero con una confesión clara. Reveló la historia de la pobreza extrema, la enfermedad que la había devastado después del parto, y el esposo de Isabela, quien se había aprovechado de su vulnerabilidad. Rosa confesó haber firmado la renuncia en el hospital, presionada por las deudas, el hambre y la promesa de que la niña tendría una vida mejor, lejos de la pobreza que la consumía, creyendo firmemente que no podría mantenerla con vida. Dijo que el esposo de Isabela le había prometido que la bebé estaría bien cuidada y querida, y que ella había hecho el máximo sacrificio maternal, intercambiando la posesión por la certeza de la comodidad y seguridad de su hija. Su dolor no era ira. Era un viejo y renovado duelo por una oportunidad perdida. Isabela escuchó la historia de pobreza y sacrificio con la garganta apretada, dándose cuenta de que su vida de lujo se basaba en el dolor de otra mujer, y que la riqueza de su hogar era el precio pagado por el vientre de Rosa. Su ira por la traición de su esposo se diluyó al comprender el dolor de su madre biológica, quien había tomado una decisión imposible. Las dos mujeres, unidas por su amor por Emily y la traición del mismo hombre, lloraron juntas en la cocina. Rosa reveló que nunca supo a dónde se habían llevado a su hija, pero que su instinto la había guiado a la agencia de servicios domésticos, y que la coincidencia de ser enviada a ese hogar era una señal divina, prueba de que Dios la había perdonado por su sacrificio y la había reunido con su hija. Le contó a Isabela que, al ver llorar a Emily, supo que la bebé necesitaba su aroma y su tacto, y que la canción de cuna era el único idioma que compartían. El enfrentamiento terminó en un abrazo incómodo y significativo, donde se mezclaron lágrimas de conmoción, ira y alivio, un momento de reconocimiento mutuo. Isabela sintió una oleada de alivio al comprender por fin el llanto de Emily, al darse cuenta de que la bebé no estaba rota, sino incompleta, extrañando a su madre biológica. La verdad fue un shock violento, pero también una liberación, el fin de la farsa y el comienzo de un nuevo e incierto viaje. El breve momento de convivencia en la cocina se vio brutalmente interrumpido, cuando la doctora Evelyn Reed, la estricta terapeuta, descubrió la verdad a través de una de las asistentes de Isabela, quien había escuchado fragmentos de la conversación. La reacción de la doctora Reed fue inmediata y formal. Denunció el caso ante las autoridades competentes, acusando a Isabela de negligencia grave por ocultar la verdad y a Rosa de secuestro y manipulación de una menor. La amenaza externa era ahora real e institucional. El ambiente en la mansión se transformó en una guerra fría, con cada movimiento de Rosa e Isabela vigilado y juzgado por ojos invisibles, y la tensión se cernía sobre ellas como una espada de Damocles. La ley, ciega a las emociones y al instinto, veía la situación solo en términos de documentos firmados, contratos rotos y violaciones de las leyes de adopción, ignorando por completo la felicidad y la paz que Emily finalmente había encontrado. La riqueza de Isabela, que se suponía la protegería, ahora la exponía al escrutinio público y legal. Isabela, presa del pánico y la rabia, actuó como una leona herida, defendiendo a Rosa y Emily de las frías acusaciones del doctor Reed y de los oficiales que ya las interrogaban por teléfono. Comprendió que, si bien Rosa era la madre biológica, ahora estaban unidas en su objetivo de proteger a la niña del sistema que las amenazaba, y que el título de madre legal ya no importaba. Las acusaciones de arriesgarse a perder a Emily en hogares de acogida eran el terror que las unía. El abogado de Isabela, un hombre cínico y acostumbrado a las disputas financieras, intentó convencerla de que incriminara a Rosa, usara la ley a su favor y conservara la posesión de su hija, pero Isabela rechazó la idea con vehemencia, sintiendo una profunda aversión a su propia clase social y a su carácter frío y calculador. Sabía que al luchar por Rosa, luchaba por la felicidad de Emily, y curiosamente, por su propia redención como ser humano. La lucha sería larga y dolorosa, pero la decisión estaba tomada. La amenaza externa obligó a las dos mujeres a formar una alianza amorosa. Isabela usó su influencia y dinero para contratar a los mejores abogados, y Rosa, su silenciosa fuerza y amor,
para mantener la paz de Emily. La guardería, otrora escenario de desesperación, se convirtió en la sede de una batalla legal, con documentos dispersos y planes de defensa elaborados en secreto. La noche cayó sobre Dallas y el miedo se cernía sobre la mansión. Pero por primera vez, Isabela y Rosa se sintieron como una familia, unidas por el peligro inminente. Rosa acunó a Emily con sus brazos. Abuela como siempre. E Isabela observaba, sintiendo un amor que se componía de dolor y admiración, dándose cuenta que la presencia de su madre biológica era lo único que mantenía a su hija a salvo del sistema frío e inhumano que las rodeaba. La mañana trajo consigo la inevitable llegada de los agentes de servicios sociales, 2 hombres y una mujer con rostros severos y carpetas abultadas que transformaron la habitación de Emily en un tribunal improvisado, un lugar donde la fría ley chocaba con la calidez del instinto maternal. La habitación, con sus ositos de peluche y colores pastel, se convirtió en el escenario de un interrogatorio brutal e inhumano, donde la inocencia de Emily fue objeto de una disputa legal. Isabela y Rosa se sentaron juntas, unidas, pero cada una temerosa de perder a la niña por diferentes razones. Se leyeron en voz alta los informes técnicos, que describían la inestabilidad del hogar y el fracaso del vínculo primario, términos que deshumanizaban la relación de Isabela con su hija y demonizaban el amor de Rosa. Las acusaciones eran detalladas e implacables, centrándose en la mentira de la adopción y la presencia de una empleada doméstica con lazos de sangre, interpretándolo todo como una manipulación peligrosa. El ambiente estaba cargado de tecnicismos y acusaciones veladas de negligencia. Isabela, quien siempre se había sentido intimidada por la autoridad, encontró una fuerza inesperada al responder preguntas con la dignidad de quien defiende lo más preciado, argumentando que la felicidad y la salud de Emily debían prevalecer sobre cualquier protocolo legal. Señaló al bebé, que sonreía a Rosa, y preguntó a los agentes si se atrevían a llamar a esa escena un ambiente de riesgo, desafiando la frialdad de los informes con una prueba palpable de amor. El silencio que siguió fue incómodo. Rosa, por su parte, permaneció casi en completo silencio, hablando solo cuando era absolutamente necesario, con su dolor contenido y digno, dejando que sus ojos contaran la historia de su sacrificio y amor. Su presencia humilde y fuerte contrastaba con el poder y la riqueza de la mansión, y los oficiales, acostumbrados a tratar casos de pobreza y abandono, se sintieron incómodos ante esta muestra de pura maternidad. Vieron a una mujer que se había dado por vencida, pero que ahora era la única capaz de consolar a la niña. El gancho emocional de ese momento fue la pregunta tácita que flotaba en el aire, suspendida sobre la cuna. ¿Quién debería realmente quedarse con la bebé? ¿La madre que le dio un hogar lujoso e intentó amarla en su dolor? ¿O la madre que le dio vida y paz con una simple canción? La ley se debatía entre la propiedad legal y la conexión biológica y emocional, y Emily era el premio en el centro de una lucha de clases y culturas. La guardería, con sus coloridos juguetes, era una prueba de la vida que le esperaba a Emily, pero el miedo a que el sistema se la arrebatara era palpable, transformando el espacio en una silenciosa cámara de tortura para las 2 madres. Isabela miró a Rosa y no vio a una rival, sino a una aliada esencial, la única persona que podía darle a Emily la paz que merecía, y la determinación de protegerla se consolidó en su corazón. En medio del caos ensordecedor y la desesperación que consumía la habitación, Emily, con el rostro enrojecido y los labios temblorosos, extendió la mano hacia Rosa con una fuerza increíble, un gesto de súplica que exigía reconocimiento y rescate. Los ojos azules de la bebé, rebosantes de lágrimas, se encontraron con los oscuros y maternales de Rosa, y en ese momento de conexión absoluta, la niña convocó toda su fuerza vital para un último esfuerzo. El silencio cayó en la habitación como un trueno inverso, repentino y absoluto, mientras el diminuto labio inferior de Emily temblaba, y entre el dolor y el llanto, una sílaba se forzó a salir, una palabra pequeña, pero con el peso de una declaración: Ma, ma.
El sonido era arrastrado e imperfecto, pero el significado era inconfundible. La primera palabra de Emily, pronunciada en el momento más crítico de su vida. Una decisión irrefutable y pública. Toda la sala se quedó paralizada. La conmoción dejó a todos los presentes sin aliento, desde los cínicos oficiales hasta la terapeuta de protocolo, quien vio cómo su teoría del comportamiento aprendido se desmoronaba ante un simple acto de comunicación. La palabra de Emily no fue solo un sonido, fue una decisión, un testimonio vivo de a quien reconoció como su madre en ese momento de desesperación. El silencio que siguió a esa palabra fue más elocuente que cualquier argumento legal. Isabela, con el corazón hecho pedazos y los ojos nublados por las lágrimas, sintió una profunda y liberadora rendición al comprender que su lucha había terminado allí, no en una derrota, sino en una nueva forma de victoria. La victoria de la felicidad de Emily. Miró a Rosa, que lloraba en silencio, y a su hija, que aún le extendía los brazos, y en un acto de amor puro y desinteresado, tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Isabela se acercó a Rosa, y con un suspiro que parecía cargar con el peso de 6 meses de dolor, entregó a Emily a los brazos de su madre biológica, un gesto de rendición y reconocimiento que iba más allá de la posesión y el título legal. Ella eligió, susurró Isabela, con la voz entrecortada por la emoción, pero firme en su convicción, aceptando la verdad que el instinto de su hija había revelado a todos. En cuanto sintió el calor y el aroma de Rosa, el llanto de Emily cesó como si nunca hubiera sucedido. El rostro de la bebé se calmó con un profundo alivio, y sonrió, una sonrisa genuina y radiante, acurrucándose en el regazo de su madre biológica. Esa sonrisa, el fin de su llanto, fue la prueba definitiva de que la palabra mamá había sido dirigida a la mujer correcta, un momento desgarrador que selló el destino de las dos familias en una unión inesperada. Isabela dio un paso atrás, dejando que la calidez del regazo de Rosa envolviera a Emily, sintiendo el dolor de la renuncia, pero también la paz de haber hecho lo correcto, el dolor de aceptar que el amor biológico había prevalecido sobre el amor legal. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no eran lágrimas de dolor ni frustración, sino de una extraña e inesperada forma de reconocimiento, la certeza de que la felicidad de su hija no podía comprarse ni forzarse. Comprendió que el verdadero acto de amor maternal era entregar su ego a favor de las necesidades de la niña. El silencio se apoderó de los oficiales y la terapeuta, quienes observaban la escena con el desconcierto de quien ve la ley derrotada por la emoción, la prueba viviente de que el amor instintivo era más fuerte que cualquier protocolo. Isabela se recompuso, se secó las lágrimas y miró a los oficiales con una dignidad que emanaba, no de su riqueza, sino de su nueva y profunda comprensión de la maternidad. Una mujer transformada por el amor incondicional de su hija. Con una voz firme y clara que resonó por toda la sala de juegos, Isabela pronunció la declaración que cambiaría el curso de aquella disputa y definiría el futuro de aquella familia improbable. Tiene 2 madres, la que le dio la vida y la que le dio un hogar. La frase fue un acto de reconciliación, una síntesis perfecta de aquella tragedia transformada en milagro, la aceptación de que la maternidad era un territorio compartido. La emoción de la escena era innegable. La bebé, Emily, sonriendo en brazos de Rosa, e Isabela, la madre legal, renunciando a sus derechos exclusivos por el bienestar de la niña. Los funcionarios se estremecieron al comprender que no se trataba de un caso de negligencia ni secuestro, sino de una situación de amor complejo e inesperado, donde la niña había tomado una decisión incuestionable. Sabían que ningún tribunal se atrevería a revocar una decisión tan clara y emotiva. La doctora Reed, la terapeuta, intentó argumentar una última vez, pero se le quebró la voz y miró la sonrisa de Emily, reconociendo la derrota de su teoría ante la realidad del instinto. El destino de Emily estaba sellado allí, en esa habitación, bajo la mirada de las 2 mujeres que se convertirían en sus madres, unidas por la tragedia y una revelación sorprendente.
Isabela sintió que se le quitaba un peso de encima. La culpa del dolor y la incompetencia maternal eran reemplazadas por la ligereza de haber aceptado la verdad. Sabía que la batalla legal continuaría para formalizar la nueva dinámica, pero el corazón de Emily ya había elegido, y eso era lo que realmente importaba. La guerra había terminado y la paz se había negociado con una simple palabra: mamá. Pasaron los meses, y la mansión Dallas, antaño un monumento al silencio y al dolor, se transformó en un nuevo hogar vibrante, lleno de risas y color. El jardín, antes inmaculado y estéril, ahora estaba lleno de juguetes coloridos y flores rebeldes. La casa respiraba la presencia de Emily, que había crecido sana y feliz. Y aún más importante, la presencia de Rosa, que ya no era una criada, sino una comadre, una figura indispensable en sus vidas. La transformación era visible en cada rincón de la casa. Rosa e Isabela habían encontrado un ritmo de convivencia y maternidad compartida extrañamente fluido y funcional, dividiendo las tareas sin rivalidad, cada una aportando lo mejor de sí para el crecimiento de Emily. Isabela aportaba estabilidad, recursos y estructura, mientras que Rosa aportaba calidez, cariño y piñay, la conexión instintiva que Emily necesitaba con tanta desesperación, formando una unión de clases y culturas en torno al amor del niño. Eran mamá y mamá, y Emily no conocía otra forma de familia. Emily, liberada del trauma del llanto incesante, era una bebé feliz y curiosa, gateando por la casa con una energía contagiosa, mientras sus ojos azules observaban el mundo con la confianza de alguien profundamente amado por dos mujeres muy diferentes, pero igualmente devotas. El proceso legal había sido largo y complejo, pero el tribunal, conmovido por la declaración de Isabela y la evidencia del vínculo de Emily con Rosa, había formalizado un acuerdo de custodia compartida único y sin precedentes. La riqueza de la mansión finalmente encontró su propósito, no como una barrera, sino como escenario de una historia de redención y unidad, donde el dinero servía al amor, no al revés. Isabela usó su influencia para ayudar a Rosa a traer a su familia a Dallas, brindándoles seguridad y estabilidad, mientras que Rosa le enseñó a Isabela a conectar con la sencillez y la ternura que la vida de lujo le había robado. Las dos mujeres compartían cuna por la noche, baños y juegos, y la amistad nacida del conflicto era más fuerte que cualquier lazo de sangre, una hermandad de madres unidas por la fe de Emily. La rival se había convertido en la compañera esencial, y la vida de Isabela, antes solitaria y vacía, ahora era plena y llena de propósito. El hogar de Dallas, antaño símbolo de vacío emocional, era ahora el refugio de una familia moderna e improbable, prueba de que el amor puede reescribir las reglas del destino y la sociedad. Emily creció rodeada de canciones de cuna en español e inglés, testimonio vivo de la unión de dos culturas, feliz y segura en los brazos de sus dos madres. Emily, que ya casi tenía 2 años, se tambaleaba por el rosal, riendo y explorando el mundo con la destreza de quien se siente seguro, su cabello rubio ondeando al viento cálido de una tarde de primavera en Dallas. El jardín, que el jardinero había mantenido impecablemente, ahora estaba lleno de pequeñas imperfecciones y marcas de la exploración infantil, señal de que la vida finalmente había triunfado sobre el orden rígido y estéril del pasado. La niña se detuvo frente a un macizo de flores, con la mirada fija en una rosa blanca, la más pura e inmaculada de todas, y con la fuerza decidida de una niña, arrancó la flor, llevándola a su cuerpo con la satisfacción de un logro trascendental. El dulce y suave aroma de la rosa parecía fundirse con el aroma de la tierra mojada y la hierba fresca que Rosa había plantado en el jardín. Una sinestesia perfecta de la unidad familiar. Emily corrió hacia la terraza, donde Isabela y Rosa estaban sentadas juntas, tomando café y repasando los planes del día, dos madres unidas en una conversación tranquila y cómplice, olvidando por completo su antigua rivalidad. La niña se detuvo entre las dos mujeres, mirando la flor blanca en su mano y los dos rostros que la amaban incondicionalmente, y luego, con un movimiento lento y preciso, partió la rosa por la mitad. Con un trozo de flor en cada mano,
Emily extendió el primero a Rosa y el segundo a Isabela, un regalo dividido y equilibrado que hablaba de una sabiduría infantil que trascendía la lógica adulta y legal. Miró a ambas madres, conmovidas por el simple gesto, y declaró con la inocencia y la claridad de sus primeras palabras: «Para mis mamás, el final fue la prueba viviente de que la niña había encontrado su propia definición de familia». Lágrimas y risas se mezclaban en los rostros de Isabela y Rosa, quienes se abrazaban por encima de la cabeza de Emily, unidas por la rosa rota, símbolo de que la vida de la niña se había dividido entre ellas. Pero esa división había multiplicado su amor. La vida les había enseñado que el sacrificio y la entrega eran, de hecho, los mayores actos de la maternidad, y que la felicidad no conocía fronteras de clase ni cultura. El sol comenzó a ponerse sobre la mansión, bañando la terraza con una suave luz dorada, y Rosa susurró una última abuela, mientras Isabela mecía a Emily al ritmo de la canción, la unión perfecta de dos idiomas y dos corazones. La escena final fue de paz y plenitud, la resolución de un conflicto que había amenazado con destruirlas, pero que al final las había unido indestructiblemente. La sangre da vida, pero es el amor el que la hace florecer. Si esta historia de redención y conexión maternal resonó contigo, si crees en el poder del amor que trasciende fronteras y documentos, suscríbete al canal y sigue este viaje. Deja un comentario y comparte esta historia con quien necesite recordar que el verdadero hogar está donde el corazón encuentra paz. Recuerda, el destino a menudo nos coloca en caminos inesperados, obligándonos a renunciar a nuestro ego para abrazar un amor más grande. No te dejes atrapar por títulos ni expectativas. Atrévete a amar de una manera compleja y valiente. Tu mayor fortaleza reside en tu capacidad de reconocer el bien mayor, incluso si proviene de una fuente inesperada.